Grupo 20 es una iniciativa del norte de Castilla impulsada por Drylock, Lingotes Especiales, Covadú, Iberaval, Consejo Económico y Social de Castilla y León, Iberdrola, Caja Rural de Zamora, Huercasa, Clece, Renault, Agropal, Universidad Isabel I, Gadis, Luengo, Socio Tecnológico, MediaMarkt. Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de la iniciativa del Norte de Castilla, Grupo 20, en la que tratamos de hablar, de reflexionar un poco en conjunto sobre el futuro que le espera a esta sociedad, España, después de los estragos de la pandemia. El decreto por el que entraba en vigor el estado de alarma en España a mediados de marzo nos obligó a todos a poner en pausa nuestro modo de vida, a cerrar los espacios públicos y con ellos museos, teatros, cines, salas de conciertos. Tras un riguroso confinamiento de 3 meses, empezamos ahora a recuperar la normalidad, pero medidas preventivas como la limitación de aforos, unidas al riesgo a los posibles rebrotes y a un cierto temor a salir de casa por parte de todos, derivado de las cifras de contagios y de muertes, se traduce en una incertidumbre sobre el futuro inmediato a la que no es ajeno el mundo de la cultura. Precisamente para hablar de los efectos y las consecuencias de la pandemia en la cultura y para tratar de dibujar cómo va a ser el futuro a corto y medio plazo, hemos invitado hoy a participar en este foro a dos personalidades como Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes, y a Germán Vega, catedrático de Literatura de la Universidad de Valladolid, experto en el Siglo de Oro y cofundador y codirector del Festival de Teatro Clásico Olmedo Clásico. Buenas tardes, Germán, buenas tardes, Miguel, bienvenidos a Grupo 20, gracias por venir. Muy buenas tardes. Bien, pues para hacerlo directo, para ir más rápido, vamos a empezar a hablar con, si os parece, con Germán Vega, que codirige el Festival Olmedo Clásico, que hace unos días nos dio en Valladolid una grata noticia, como es que seguía adelante la celebración de la 15ª edición de Olmedo Clásico, que no va a ser la edición que les hubiera gustado a sus organizadores ejecutar, tratándose de como es de un número tan redondo como el 15, pero que en todo caso va a llevar teatro al Patio del Caballero en la ciudad de Olmedo a finales de julio. Hola, Germán, efectivamente es así, no es a lo mejor la edición que más os hubiera gustado llevar, pero es una edición de Olmedo Clásico, ¿verdad? Es una edición de Olmedo Clásico y una edición extraordinaria, quizá más extraordinaria que la que pensábamos por ser la 15ª, y que estaba realmente preparada casi al completo 2 semanas antes de declararse el estado de alarma. Y a partir de ese momento pues hubo que hacer muchos cálculos. Primero, estar muy pendiente de los medios, que me imagino que la experiencia nuestra desde el punto de vista de los organizadores es parecida a la que han vivido todos los que han tenido cosas que pensar para el futuro, incluso que las propias familias, que las propias personas. No saben muy bien qué iba a ser de esto. Y a medida que iban recibiéndose noticias y que íbamos viendo cómo pintaba el panorama, pues íbamos sobre la marcha proponiendo distintos modelos. Enseguida supimos que el modelo ideal, que contaba con 3 compañías estupendas internacionales, pues caía porque las fronteras no iban a estar abiertas para entonces, y en todo caso 2 compañías eran americanas, de Sudamérica. Cuando a nosotros se nos pasase lo gordo de la pandemia lo tendrían ellos, es decir, que 3 de los espectáculos importantes caían. Y lo demás pues estuvo ahí en el aire, pero siempre la verdad que con la idea de sobrevivir como fuera, porque digamos que tenemos un poco la genética del festival, la supervivencia. Nacimos con la gran recesión, nacimos en el 2006 y enseguida nos vino la gordísima, hasta el punto de que todavía tenemos prácticamente el mismo presupuesto que teníamos en 2007, ¿no? De manera que hemos sido siempre muy buenos lidiadores con la situación y queríamos hacerlo esta vez. Y esta vez además creíamos que era más importante, porque ya no era un problema solo económico, sino que era un problema de mentalidad, de vivir unas nuevas normas de convivencia. Queríamos hacer la prueba, sabíamos que estábamos ahí. Yo recuerdo que, no sé, fue La Vanguardia, aparecían los festivales de verano en el aire. Y ahí se encendió la luz. La ventaja nuestra estaba en el aire, porque enseguida supimos
que el COVID en el aire trabajaba mucho peor. De hecho, yo creo que no están reportados contagios al aire libre. Y ahí vimos una posibilidad y ahí estuvimos trabajando. Pero claro, era evidente que ya no podía ser el gran festival dentro de nuestros modelos, sino que teníamos que reducirlo, teníamos que retrasarlo lo más posible. Al ser al aire libre y en Castilla las noches de agosto ya son frescas, pues justo pensamos en las fechas en las que ahora hemos confirmado que lo haremos. Vamos, que lo haremos. En la voluntad está hacerlo y luego vendrán las imposiciones que puedan venir del COVID, de la interpretación de la pandemia por parte de nuestras autoridades, en fin. Así está ahora la situación. Pero estamos contentos de haber podido dar ese testimonio con hechos, de compromiso, de persistencia en algo que creemos que es fundamental y que además necesita de la presencia. Si es que el problema del teatro no es como otras artes, que el teatro es así, pues porque es en presencia, porque es en comunidad, porque el actor tiene que estar enfrente del espectador. Si no, sería cine, y eso ya está. El cine se estuvo preparando para la pandemia desde que nació. Nosotros no podíamos pensar en otra cosa. Aunque sé que hay propuestas, todos estos meses han servido para pensar en propuestas que permitan que el teatro sobreviva en algunas condiciones poco afortunadas como son las de pandemia actual y quizá futuras, porque también ese negro panorama nos están proponiendo. Perfecto. Te has referido a una de las limitaciones impuestas por la reducción de aforo. Lo que pasa es que la reducción de aforo para el festival y para el teatro en general, me imagino que tendrá que compensarse con un aumento de los precios de las entradas para volver a hacer rentables espectáculos que estaban pensados para aforos llenos. Eso puede ser un hándicap, lo puede ser para el festival, lo puede ser para el teatro en general. Claro. Es que la reducción, además, tal como está ahora, tal como está contemplada en Castilla y León concretamente, es una reducción muy severa que pasa por reducir un aforo de 860 localidades a unas 200 para mantener las distancias que están descritas, ¿no? Entonces eso supone que el ingreso de entradas se reduce casi a ser puramente testimonial. No pasa por subir el precio de las entradas, pasa porque la administración sea consciente de que este es un problema muy serio, de que estamos ante una empresa muy importante, la empresa cultural en general, muy importante y que debe ser considerada como algo prioritario por muchas razones, que son también económicas, por la propia supervivencia de otras áreas, ¿no? Es mucho dinero que se mueve detrás de las artes escénicas y de las artes en general. Está muy relacionado con el turismo, por ejemplo. Sabemos todos que es uno de los puntos peores que tenemos los españoles para nuestra recuperación. En fin, pasa por distintas soluciones que tienen que ver con la administración. Con que se tome en serio que la cultura es algo fundamental, y como lo es la educación, que es verdad que son carísimas, que los resultados no se ven inmediatamente, pero probemos a dejar un país sin educación, sin cultura 2 años, a ver qué pasa ahí. Y el problema es recuperar, porque dejarlo caer es muy fácil, pero recuperarlo es dificilísimo. En las artes escénicas se ha visto, a 2008 llegamos con unas artes escénicas estupendas. Siempre se puede uno quejar, pero sobre todo viendo de la perspectiva actual o de la perspectiva de hace 20 años, habíamos llegado a un gran momento. En el teatro clásico no había más que ver cómo estaba Almagro, ¿no? De los inicios hace 40 años, que apenas tenía que ofrecer espectáculos, que tenía una ciudad que apenas podía acoger a unos cuantos que quisieran hacer una reunión, por ejemplo, el primer festival de Almagro. Ahora ser la segunda población más importante de Castilla-La Mancha desde el punto de vista turístico. La primera es Toledo. Es decir, que el teatro tiene muchísima fuerza y lo ha ido consiguiendo porque se han hecho muy bien las cosas por parte de la administración, por parte también de la propia universidad, del propio mundo académico. Ha habido una confluencia de intereses y de afanes por parte de distintos mundos, y la verdad que hemos llegado a un punto muy interesante en 2008. De ahí nos ha levantado cabeza y ahora viene esta que todavía es más gorda, por lo que decimos, porque ahora ya no solo es problema económico, el problema ahora es que es un problema de salud.
que no podemos juntarnos en las condiciones que nos juntábamos antes. Es serio, pero es necesario y por lo tanto hay que buscar una solución. Sí, porque además, si hay que decir, si hay que buscar las partes más débiles del sector, estas serían las compañías de teatro que ya antes de la pandemia, por lo menos en Castilla y León, venían denunciando que que se veían fuera de la programación, del circuito oficial, del circuito del teatro programado por las administraciones, y quizá también las empresas privadas, o sea, los teatros privados que no pertenecen a la red de titularidad municipal, provincial o regional, que también se juegan, por así decirlo, los cuartos ellos solos. Seguramente habrá que buscar alguna forma de implementar, de impulsar esas dos partes más débiles para que algunas no se queden en el camino, ¿no? Sí, es la única viabilidad. De hecho, hemos visto caer muchas compañías estupendas desde 2008 hasta ahora, ¿no? Y se han inventado nuevas formas de gestionar el teatro. A lo mejor ha venido bien quitar algunos vicios que había de exceso de confianza en que la administración se podía hacer cargo de todo, pero de ahí a lo que viene ahora, si no se pone remedio, es muy serio. Insisto, si no fuera fundamental, pues a lo mejor no pasaba nada, pero es de las cosas realmente importantes, que no se nota enseguida que son importantes. Pero bueno, enseguida, en 2 o 3 años se notaría que esto... De hecho, yo creo que la prueba de que es fundamental ha estado en el propio confinamiento. Sí, hemos tirado todos muchísimo de cultura. Sí, es casi el único paño de lágrimas que hemos tenido en la familia, es poder oír a través de distintos medios canciones, leer libros. Tiene sido la cultura la que ha soportado mucho esto. Y también la educación. El sector educativo ha estado muy duramente trabajando en este tiempo. Y no ha salido en los medios. Se ha agradecido a quienes realmente han estado al frente de todo el impacto y muy bien. Pero ha habido sectores que han trabajado muy duro, mucho más que lo que trabajan en condiciones normales, como es el sector educativo. Pero el sector cultural no ha trabajado todos estos meses y ahora le va a venir un tiempo muy duro. Muy duro. Por buscarle algún lado bueno a todo esto, es verdad, además lo hemos leído mucho estos días, que en periodos también de pandemias, salvando las distancias parecidos a este, por ejemplo, a Shakespeare le inspiró algunos de sus dramas más inmortales de toda su obra. ¿Confías en que algo de esto haya, en que este retiro obligado de los autores, de los creadores, pueda devolverlo dentro de un tiempo con obras inspiradas en este periodo o por este periodo? Sí, yo creo que sí. Es verdad que este tiempo en casa, y sobre todo los creadores o investigadores, en fin, yo me he encontrado muy a gusto. Yo he sido un confinado de lujo porque casi todo lo que yo hago y a mí me gusta lo puedo hacer en casa, pero entiendo y agobia mucho pensar en la gente que ha estado ya no con otro tipo de preocupaciones, sino sencillamente en unas condiciones terribles, ¿no? Con familias desestructuradas, todos metidos en una habitación. Te ponían muy nervioso pensar en esto, ¿no? Y sí, el creador pues ha podido crear, y de hecho hay muchos que están declarando que han hecho esto, que han hecho lo otro, ya están empezando las presentaciones. Y del mundo del teatro también, se ha intentado pensar en nuevas fórmulas, en el teatro grabado, en el teatro que juegue con lo semipresencial. En fin, pueden salir cosas muy interesantes de cara a un mundo nuevo. El problema del teatro es que la esencia es la presencialidad. O sea, lo esencial es eso. Y por ahí está más difícil la solución. Shakespeare sí, parece que en Londres, en una Londres pestilente, pues estaba cada poco, bueno, sobre todo en 2 grandes momentos, confinado. En uno de ellos creó las grandes obras, el Rey Lear, Macbeth, y algo se refleja en ellas, tampoco mucho. De hecho, la única de Shakespeare que realmente refleja el efecto de la peste, es decir, que la peste tiene ahí un papel importante, es Romeo y Julieta, que por cierto es uno de los espectáculos que podremos ver en Olmedo con la compañía de teatro clásico de Sevilla, maravillosa. Ahí sí, ahí es la peste la que impide que el mensajero pueda llegar a Romeo y decirle, oye, no te creas que Julieta está muerta, que le hemos dado un bebedizo para que parezca muerta, pero está viva. Pero no le llega porque la peste de Verona impide salir de la ciudad. Y cuando llega el pobre Romeo y ve, creyendo muerta a Julieta, es cuando se suicida, y luego viene el suicidio también de Julieta. Es decir, que ahí sí, ahí hay. En el caso español no hay esa presencia de la peste. Y cuidado que en el teatro español hay 10 veces más obras que en el teatro inglés.
de Lope de Vega se conservan 350 que se pueden leer y de Shakespeare 35, o sea, no estoy exagerando, y así en esa proporción del resto de los dramaturgos. Sin embargo, es curioso porque días atrás me han preguntado por estas cuestiones. Parece muy poco la peste directamente en el teatro de los clásicos españoles. Quizá porque era una presencia tan agobiante, porque sí que tiene una presencia de luego material. Es decir, en cuanto había peste no había representaciones y costaba muchísimo levantar cabeza, porque aprovechaban entonces los enemigos del teatro, los moralistas, para decir que el teatro era el culpable de las pestes y de las derrotas de España en el exterior. Había, por ejemplo, el virrey Palafox en sus escritos decía que el teatro era la peste de la República. En fin, que la peste estaba muy presente en la vida exterior del teatro, pero a la hora de reflejarlo, curiosamente, Cervantes, como siempre, cuidado que proporciona frases Cervantes para todos, hasta para los políticos, ¿no?, que lo utilizan mucho en sus debates parlamentarios. Hay un momento de la Numancia en el que preguntan por cómo ha muerto un joven, ¿no? Y entonces contesta por el mal gobierno, por la peste del hambre, que lo lleva todo, algo así viene a decir estos personajes. Bueno, no quiero yo aplicar en los clásicos a la situación actual, pero ya Cervantes se planteaba algunas cosas de este tipo. Hay una obra, la única obra que directamente da esto, lo que pasa es que es muy de segundo orden, que se llama Solo el piadoso es mi hijo, de la que es autor, son 3 autores, una obra en colaboración, fórmula muy normal en el teatro clásico español, que lleva como segundo título La peste de Milán. Y ahí sí, La peste de Milán, que es la peste de 1629-1630, la peste de Monzón y de los novios, esa peste sí que está muy presente en la obra. Es la única que he encontrado en una obra en ambiente pestilente. Las demás, pues sí, aparecen muchas veces como término, como comparación. Shakespeare sí, tiene un Romeo y Julieta donde es un personaje muy importante para decidir el destino de los protagonistas. Ya que nos contabas que Romeo y Julieta será una de las obras que se van a representar en esta edición del festival, ¿qué respuesta habéis tenido ya desde que se ha anunciado la celebración? ¿Ya tenéis cifras de si va a haber público? Sí, creemos que va a haber público y creemos que va a haber más público del que en estas circunstancias debería haber, como queriendo ir, ¿no? Porque es también frustra mucho pensar que no puedes acoger en esas condiciones de 200 en lugar de 800 y pico. Frustra mucho pensar en que se puede quedar gente fuera. Pero hoy por hoy la impresión, las entradas se van a vender bastante más tarde, entre otras cosas, pensando en que las circunstancias cambiantes permanentemente pues pueden hacer que el aforo no sea ese, sino que sea más generoso. Y estamos intentando retrasar lo más el comienzo de la venta de entradas. Pero las sensaciones es que casi con los que nos han escrito, nos han llamado para decir no me quiero perder esto, no me quiero perder, porque los 6 espectáculos son estupendos, lo digo como cuña publicitaria por un lado y por otro lado porque están ahí los hechos, es decir, son compañías de primerísimo orden en el panorama internacional en cuanto a teatro clásico español. Y sí, lo que recibimos es que no quieren perdérselo. Y creo que al final, si no se levanta un poco la mano en el número de espectadores, nos vamos a encontrar con esa sensación un poco agridulce, pero por otro lado siempre gusta vender todas las entradas, ¿no? Pues a ver si es verdad y se consolida y es una edición brillante, porque además eso también puede suponer un poquito un efecto contagio para otras iniciativas culturales de aquí Sí. al futuro. Y un poco la idea también es esa, ¿no?, de que sirva un poco de banco de pruebas para lo que puede venir. Estamos en unas condiciones ideales, que es el aire libre. Ese lema de este año es precisamente clásicos al aire libres, en la idea de que hay sanidad, hay situación saludable para verlos, y también porque los clásicos tienen que estar pues libres y tienen que salir del confinamiento. Y creo que sí, que si la experiencia sale bien, puede venir bien para tomar ejemplo de cuáles son las medidas mejores para acoger al público y a las compañías, y también para que la gente pierda miedo a ir al teatro porque no es un sitio donde se contagie. Muy bien, muchas gracias, Germán. Y de una actividad, la de Olmedo Clásico, que tiene su razón de ser en el espacio al aire libre, a los museos, en concreto, en este caso, para hablar con Miguel Zugaza, que es el director del Bellas Artes de Bilbao, que además, no siendo
la razón de ser de los museos al aire libre, sí que ha puesto en marcha o lleva poniendo en marcha últimamente una campaña, una iniciativa que es llevar a la calle la reproducción de obras del museo para que la gente se las encuentre en la calle. Es así, ¿verdad, Miguel? Sí, la verdad es que me encanta oírle a Germán y oír que todos hacemos un gran esfuerzo para que la cultura vuelva a estar presente en la vida, ¿no?, de los ciudadanos y les doy la enhorabuena, ¿no?, por esa fe, ¿no?, en que la cultura debe de ser un bien público, es un bien público y debe de estar también al servicio de la sociedad con urgencia, ¿no? Otra cosa es que la sociedad en la actual crisis tan inesperada y tan inédita también, ¿no? No inédita en lo histórico, pero sí inédita en nuestra vida, bueno, pues genere, digamos, ciertas dificultades, ¿no?, al público para volver a acceder a las manifestaciones culturales, ¿no? La verdad es que, como decía Germán, a la cultura esta crisis llueve sobre mojado, ¿no? La crisis financiera tuvo un efecto realmente dolorosísimo para la cultura, los recortes de las subvenciones públicas, la desaparición prácticamente de la financiación privada de las cajas de ahorro, desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Y todavía sin recuperarnos, tratando de hacer buenos, yo creo que como decía Germán, ¿no?, con el mismo presupuesto que teníamos hace unos años, tratando de hacer más cosas y hacerlas mejor, bueno, pues nos encontramos con una crisis que no es económica, pero que se va a convertir también, lamentablemente, en una gran crisis económica, pero que además afecta de una forma especial a los hábitos sociales, ¿no? Y al consumo cultural, ¿no?, si se puede utilizar con la palabra consumo, para explicar un poco que realmente a la cultura esta crisis le toca en la línea de flotación, ¿no? Yo creo que por muy creativos que seamos, vamos a tener que tener mucha paciencia, que esperar a la sociedad que recupere primero su vida y luego dentro de su vida sus hábitos, sus saludables hábitos culturales, ¿no? Pero creo que vamos a tener que darle tiempo a la sociedad, ¿no? Y sobre todo en esta incertidumbre de no saber si realmente el problema sanitario está resuelto o existen garantías, digamos, para la recuperación de la vida normal, ¿no? Por lo tanto, creo que sí tenemos que yo creo que tenemos que ser más sensibles que nunca sobre esta situación de la sociedad y tratar de adaptar nuestro comportamiento habitual a estas nuevas necesidades. Yo creo que es un error absoluto si pensamos que nuestras instituciones o en cualquiera de los sectores culturales, ¿no?, que ha sido una simple interrupción. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que empezar casi de cero, ¿no? Tenemos que empezar a convencer uno a uno a cada uno de los ciudadanos del interés de la cultura, de la importancia que tiene el arte, en el sentido en el que lo ha comentado Germán, ¿no?, como una parte sustancial de la educación de la sociedad. Y por lo tanto, pero creo que vamos a tener que tener mucha paciencia y hacer ese esfuerzo de ir casi convenciendo uno a uno, ¿no? Por supuesto, hay sectores como las artes escénicas, la música, que, digamos, lo tienen todavía más difícil, ¿no?, porque pues, no tienen la ventaja que tenemos los museos de ser espacios muy amplios, con mucha facilidad podemos cumplir con los requerimientos de carácter sanitario, ¿no?, que se nos exigen, y hacer que la visita al museo sea un poquito más incómoda, pero que sea segura. Y en cambio yo entiendo que, claro, todas las representaciones, las manifestaciones culturales que son presenciales y que son, digamos, en eventos de carácter colectivo, pues lógicamente es muy difícil, ¿no? Y creo sinceramente que hay que sensibilizar a las instituciones. Yo creo que no se trata de buscar que el ciudadano ponga más de lo que tenía previsto poner. Yo creo que hay que seguir pidiéndole a la sociedad que nos ayude a desarrollar nuestros programas, a
pedirles esa colaboración, pero por delante de esa colaboración tiene que existir el esfuerzo público, la responsabilidad pública, que no pase como la crisis anterior, que la crisis anterior supuso casi una deserción de lo público del ámbito de la cultura, hay que decirlo, y que no tengan la misma tentación de hacerlo ahora. Es decir, que no sea entendida la cultura como una parte, digamos, casi de la plusvalía del bienestar social. No, es algo que entronca con la identidad de una sociedad, con la educación de una sociedad y con la salud en el sentido intelectual de una sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que reivindicar esto y ponerlo de manifiesto donde podamos delante de las administraciones, de las instituciones, ¿no? Miguel, cuando has hecho referencia al paralelismo entre los museos y las artes escénicas, pero se me ha ocurrido que lo más parecido que han vivido los museos a ese fenómeno de llevar gente casi a parecerse al rock estadio, es exposiciones como la del Bosco, la de Tintoretto, esos blockbuster, por así decirlos, eso sí que va a ser más difícil que vuelvan a producirse ese tipo de antológicas que llevaban cientos de miles de personas a un museo de repente en un periodo concreto, ¿no? Sí, yo creo que esta crisis pone en duda el modelo de éxito de los museos basado en las audiencias, en el turismo cultural de masas, ¿no? Digamos, en una cierta turistización del mundo global, mercantilización, en definitiva, de la cultura, ¿no? Yo creo que si puede venir bien la crisis, de alguna manera, es para hacernos del caballo, ¿no? y ver que realmente lo que hacen los museos no es comunicar, sino es educar, fundamentalmente, que no generamos contenidos de entretenimiento, sino contenidos de estudio, de formación. Es decir, yo creo que nos puede servir para reflexionar un poco sobre, digamos, la pérdida de la misión fundamental del museo, que sí se ha vivido en estos últimos años, ¿no? También es cierto que esa cultura del éxito lo ha sido en muy pocas instituciones. Lo que pasa que, bueno, ocurre en instituciones que son tan relevantes que se convierten como en la regla general, ¿no? Y cuando los museos vaticanos o el Louvre o el propio Museo del Prado tienen problemas, digamos, con las grandes audiencias, el resto de los museos del mundo están vacíos o medio vacíos, ¿no? Por lo tanto tenemos que ser también muy conscientes también de la dimensión que tienen las cosas en relación a infraestructuras culturales tan importantes como son los grandes museos, y lo que es más importante, que es el tejido más amplio de instituciones, que son las que van trenzando un poco el soporte cultural de una nación o de un país como es España, ¿no? Y no tomar simplemente como ejemplo aquello que hacen los grandes referentes culturales. Cuando lo hacen muy bien y nos sirven de ejemplo, lo tomamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Museo del Prado ha hecho un gesto, yo creo que extraordinario, durante la crisis que se ha vivido, primero poniendo a disposición del público todos sus recursos digitales, ¿no? Creo que hemos podido disfrutar muchísimos ciudadanos de las conferencias, las exposiciones, los comentarios siempre interesantes de los conservadores sobre las obras de arte, etc. Es decir, esa dimensión digital que ha adquirido tanta relevancia con la crisis y que yo creo que viene para quedarse también, esa transformación digital necesaria para el ámbito cultural, pues el Prado lo ha hecho de una forma extraordinaria cuando tuvo que cerrar, como el resto de los museos. Pero creo que también lo ha hecho muy bien a la hora de volver a abrir las puertas, ¿no? Y volver a abrir las puertas asumiendo que había que hacerlo de una forma nueva. No era simplemente volver a abrir las puertas del museo y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y yo creo que ha sabido muy bien la dirección del museo el plantear esta visita a la Galería Central, a la propia historia de las colecciones del museo,
y demostrando, bueno, pues ese liderazgo que tienen que tener estas grandes instituciones culturales. Lo que pasa es que sí, que el Prado es verdad que ha acertado con su política de poner en la red para compartir con todo el mundo todas sus iniciativas y toda su riqueza, pero no deja de ser cierto también que según tu sucesora al frente del museo, según Miguel Falomir, calculaban que las pérdidas podían ser hasta de 1 millón de euros por cada 15 días que ha estado cerrado. Con lo cual, si echamos cuentas con los 3 meses que ha estado cerrado, realmente es un agujero económico para el ejercicio de un año importante, que ya no se va a poder recuperar y que a lo mejor va a condicionar mucho esa recuperación de cara al futuro. Pero yo creo sinceramente que esta es la trampa que nos tendieron en la crisis anterior, ¿no? Pedir al Prado, quitarle el 30% de la subvención pública y pedirle que se autofinancie en más de un 70%. Lógicamente, cuando sucede una crisis, pues lógicamente llegan los ingresos por parte de los visitantes o de los patrocinadores o de las ventas, etcétera, pues lo tendrá que poner el Estado, así de simple, ¿no? Es decir, yo creo que hablar de una crisis financiera del Museo del Prado es que creo que no se lo merece esa institución y no nos lo merecemos los profesionales del mundo de la cultura, ¿no? Sinceramente, bueno, faltaría más que tuviéramos que estar preocupados porque el Estado no va a poder acompañar al Museo del Prado en unas circunstancias que van a ser difíciles para todos los sectores económicos, ¿no? Pero especialmente para un sector como es el de la cultura, que además de ser relevante por lo que hemos dicho, por su propia identidad, ¿no? Lo es muy importante también en términos económicos, ¿no? Y el caso del Museo del Prado, ya que estamos hablando del caso del Prado, es muy significativo, ¿no? La economía que genera el Prado en una comunidad como es la de Madrid, ¿no? A través del turismo cultural es extraordinario. Es muchísimo más economía que la que consume a través de los recursos públicos que le llegan, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, quitémonos un poco la venda de los ojos, que no nos lleven otra vez al mismo lugar al que nos llevaron en su momento, porque además quiero recordar que cuando se recortaron los presupuestos en la crisis anterior, se nos prometió una ley de mecenazgo donde la sociedad iba a conseguir equilibrar aquello que el Estado no podía poner. Todo eso quedó en agua de borrajas, y creo que, digamos, que hay que decirlo así, ¿no? Para tratar de evitar las tentaciones otra vez de volver a rebañar, volver a limitar la capacidad de las instituciones culturales y de la cultura en general. Bueno, quiero que cualquiera de los dos intervengáis sin problema, aunque ahora esté dirigiendo las preguntas a Miguel. Si tú, en la medida en que veas que hay alguna cosa que quieres preguntar o matizar o comentar, lo hagas con plena libertad. También, Miguel, es verdad que la situación que van a pasar los museos a partir de ahora quizá les obligue a ser capaces también de trabajar un poco más en horizontal, en red, o sea, que haya una especie de coordinación entre museos de toda España y de otros países a la hora de programar exposiciones o de hacer campañas que puedan ser colectivas para sacar un poco la ventaja de multiplicar los esfuerzos o de sumar los esfuerzos. ¿Crees que es así, que será una cosa a la que se haya que trabajar? Sin duda, yo creo que tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Desde luego a colaborar, lo hacemos habitualmente entre instituciones, pero creo que cada vez nos corresponde más, ¿no? El compartir esfuerzos, energías y actividades, etcétera, ¿no? Pero creo que de esta crisis sacaremos cosas positivas, ¿eh? Sacaremos, por ejemplo, en ese ámbito de colaboración, por ejemplo, todo el fenómeno de transformación digital que viven los museos o que han estado viviendo se va a acelerar a partir de ahora, ¿no? Y es un canal realmente de comunicar la identidad y la calidad del patrimonio que conservamos extraordinaria, ¿no? Y yo creo que eso viene para quedarse y va a ser muy positivo, ¿no? Siempre hemos tenido un poco de miedo de que una cosa no quita la otra, que el ámbito digital reste audiencia o reste interés en la visita presencial. Yo creo que se ha demostrado claramente que son
dos alternativas de experiencia del arte que conservamos en los museos, y yo creo que está muy bien el poder trabajar en ese sentido. Pero yo creo que también otra de las cosas que nos van a ocurrir es que vamos a tener que trabajar más con nuestros propios mimbres, ¿no? Muchas veces planteamos nuestra programación a través de exposiciones que vienen de fuera, que compartimos, pero más bien porque desconfiamos un poco del interés o de la capacidad de atracción que pueden tener nuestro propio patrimonio, nuestras colecciones. Yo creo que es una magnífica ocasión para afianzarnos en lo que cada museo tiene, ¿no? En la singularidad, además, de cada museo. No hay un museo igual, cada museo tiene un perfil diferente, ofrece en ese, digamos, visión diversa, ¿no?, de instituciones que hay en todo el país. Cada museo ofrece un paisaje diferente, una visión diferente del arte, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de trabajar en esa singularidad, sin convertirnos en museos locales, ¿no? Tratar de equilibrar lo global y lo local, ¿no?, de una forma que ponga en valor realmente lo que somos, ¿no?, y lo que conservamos, ¿no? No sé, el Museo de Escultura de Valladolid, ¿no? Pues es que es tan extraordinario, ¿no?, y además lo hacen tan bien, porque la verdad es que nos obligan constantemente, todos los años tenemos que ir una o dos veces, ¿no?, porque siempre plantean exposiciones muy inteligentes sobre sus propias colecciones, ¿no? Esta última sobre la idea del almacén, ¿no?, de cómo hacerte cargo, ¿no?, de aquello que no expones, ¿no? Y lo hicieron de una forma creativa, de una forma poniendo en valor de una forma extraordinaria. Pues ese es el ejemplo. Y ese es un ejemplo pre-COVID. Es decir, que ya había museos trabajando con la idea de no fiar tanto el éxito del museo en exposiciones itinerantes o exposiciones así un poco excepcionales, sino basar el éxito en reclamar la atención del público a través de los grandes ejemplos que tenemos en cada museo. Bueno, hay otra iniciativa del Museo de Bellas Artes, que a lo mejor por ser del Museo de Bellas Artes tú no la has traído aquí, es la Ruta del Arte, esa que ha puesto reproducciones de obras del Bellas Artes en la calle en Bilbao para salir al encuentro con la gente. ¿Qué tal está funcionando y qué oportuna ha resultado esa iniciativa, verdad? Sin duda. Yo creo que va a ser la exposición más concurrida de todo el verano, ¿no? Al mismo tiempo que hemos abierto las puertas al público, las puertas del museo, con la programación que habíamos, maravillosa programación, pero que habíamos cancelado, suspendido por el confinamiento, pero era la programación de primavera, que la hemos prorrogado hasta el final del verano, con la retrospectiva de Vicente Amestoy, con la maravillosa exposición de este pintor de Castilla extraordinario que es Aureliano Beruete, pero visto, digamos, en diálogo con otros grandes modernizadores del paisaje español, como Darío de Regoyos. Son exposiciones que vamos a poder ver en el propio museo. Pero yo creo que la esencia del Museo de Bellas Artes de Bilbao va a recorrer la costa de Vizcaya, ¿no?, con esta exposición callejera, ¿no?, que llamamos la Ruta del Arte, y que lo que va a permitir es que la gente con total aire libre, ¿no?, como en Olmedo, la gente pueda poder disfrutar en reproducciones maravillosas de una alta definición las obras principales de la colección. Incluso la gente se va a poder descargar la audioguía a través de un código QR de una forma muy sencilla. Y la verdad es que ha arrancado con muchísimo éxito el proyecto y creo que sí que hemos encontrado bueno, pues la oportunidad, ¿no?, con la situación, las circunstancias actuales para que la gente se acerque al museo de esa manera, ¿no? Sí, porque además otra cosa contra la que hay que luchar es contra la, hasta cierto punto, lógica reticencia que pueda tener la gente a volver a hacer cosas en espacios públicos compartidos. Por eso que hablan del efecto cabaña, del miedo a juntarse con más gente en el caso de un teatro o con más gente en el caso de una sala de un museo. Eso
yo me imagino que confiáis en que poco a poco se irá perdiendo ese temor, que es lógico porque han sido 3 meses de aislamiento en casa y que eso no va a ser tan difícil de derribar ese problema, ¿no? A los dos os pregunto. Bueno, yo creo que sí, que es algo que se necesita recuperar. Bueno, también está el efecto contrario, ¿no? Hemos estado tan contenidos que ahora tenemos muchas ganas de salir y salir sin mascarilla y juntarnos y hasta abrazarnos. Alguien decía hace poco en una tertulia de teatro que el amor al teatro hace que 3 meses sin estar con él, pues vayas con muchas más ganas. Yo creo que habrá gente que sienta mucho más ganas de hacer vida cultural en museos o en teatros que la que tenía precisamente por haberse dado cuenta de lo que es la privación del estado natural de los museos y del teatro, que es verlos en vivo. Yo creo que eso sí que se va a producir, pero otras personas realmente se han obsesionado con la seguridad y puede costar algo más. En todo caso, y un poco al hilo de lo que comentaba antes Miguel, yo creo que sí, que lo bueno de la pandemia es repensar otra vez la vida. El libro más vendido, uno de los libros que ha dado un bote hacia arriba, ha sido La peste, de Camus. Es un buen índice de la literatura para saber hasta qué punto la gente está preocupada por un problema. Parece ser que los estudios son de Francia, de Italia, libros que tienen que ver con esto, como puede ser también el ensayo de la ceguera de Saramago, se han vendido bastante más en este tiempo. Pues bueno, La peste dice eso, que La peste de Orán es un buen momento para repensar las cosas, para pensar que hay otra cosa. Porque la gente tiene miedo o no tiene tiempo para tener miedo. Cuando llega una cosa de estas es cuando uno piensa. Y en el caso nuestro, yo creo que es verdad que hay que echar imaginación. Fundamentalmente es tiempo de ver cómo aprovechamos lo que todavía tenemos y no depende de que nos financien, de que vengan aportes económicos de fuera, que deberían venir en el sentido de efectivamente que la Administración pueda conseguir una ley de mecenazgo como tenía prometida y como creo que es posible y solucionaría bastantes problemas. Pero bueno, como eso no depende de nosotros mismos, de los que nos dedicamos a la gestión cultural, lo que podemos hacer es echar imaginación. De lo que apunta Miguel y lo que apunta Miguel sobre el Museo Nacional de Escultura es cierto, ¿no? Es decir, que con los fondos del museo se está consiguiendo exposiciones preciosas. Todo hay que tener esa imaginación, tener mucho gusto y así saldrían bastantes cosas adelante que no habíamos pensado en ellas porque no teníamos necesidad. Sí, quizá hay... Perdona, Miguel, dime. No, pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que sí tenemos que asumir que en este confinamiento es como si cada uno de nosotros nos hubiéramos hecho otra vez cargo de nuestro tiempo, ¿no? Y ahora somos como muy celosos digamos, de cómo compartir ese tiempo, ¿no? Entonces, además del miedo o del temor, yo creo que también hay, en 2 meses y medio, nuestro comportamiento se ha sometido a un cambio que nos va a costar sinceramente mucho recuperar la normalidad en nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que también la relación con la cultura, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que hacer los agentes culturales, quienes tenemos la responsabilidad de instituciones culturales, es ponerlas con urgencia al servicio de la sociedad. Luego será muy gradual, ¿no? Los primeros museos, por ejemplo, que abrieron sus puertas en Europa fueron los museos alemanes en Dresde, en Berlín, y las primeras semanas todavía nosotros teníamos los museos cerrados y nos llegaban los datos, ¿no? Y era muy poca gente la que, comparativamente con lo que en estas fechas ya suelen ser las cifras de visitantes de cualquier museo europeo, ¿no? Y nos damos cuenta de que sí, de que los museos, incluso el Museo del Prado, va a ser durante unas semanas o durante unos meses un museo de los madrileños, un museo de barrio, un museo de ciudad, ¿no? Y que lo disfruten los madrileños, ¿no? Y poco a poco, digamos, iremos abriendo el perímetro de llegada del público y simplemente es una cuestión de paciencia y de que las instituciones, insisto, entiendan esta situación excepcional, ¿eh?
y entiendan que, digamos que imaginaros una ciudad como Bilbao, ¿no? Donde el Guggenheim ha encarnado como pocas instituciones este modelo de éxito del turismo cultural, ¿no? Imagínate si ahora empezamos a desconfiar de esa situación cuando ha sido tan beneficiosa en términos urbanos, en términos culturales también, pero económicos sin duda, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener que tratar de esperar, de seguir, modificar muchas cosas de las cosas que hacemos habitualmente, simplificarlas, seguramente contar, como dices, ¿no? Con una colaboración más entre instituciones y demás, pero esperando a que poco a poco vuelva la gente a nuestras instituciones, ¿no? Y yo creo que esa es la única receta que tenemos Sí, hasta que no además, haya una vacuna, ¿no? hasta cierto punto, esa vuelta del público al teatro o a los museos también puede acarrear que empresas interesadas en sponsorización de espectáculos o de museos vuelvan a ver la oportunidad y el atractivo que tiene el invertir por propia responsabilidad social corporativa en eso que la gente demanda o eso que la gente valora y aprecia, como son las cuestiones culturales. A lo mejor una cosa lleva a la otra sin necesidad de estar demasiado obsesionados con captar ese patrocinio privado, sino simplemente del efecto normal de ese proceso. Sí, además normalmente al patrocinador le interesa colaborar con un museo, con un festival, porque a cambio va a tener una visibilidad a través de lo que el museo es capaz de hacer o la actividad que patrocina se proyecta hacia la ciudadanía, etcétera, ¿no? Si no podemos desarrollar esa proyección social de las actividades, pues sí que vamos a tener también que reeducar a los patrocinadores, nunca perderlos, ¿eh? Yo creo que hay que fidelizarlos siempre. Nos ocurrió una cosa estupenda durante el confinamiento que quiero compartir con vosotros, y es, nos llamó uno de nuestros patrocinadores, la BBK, que es un patrocinador desde hace muchísimos años del museo, en esa tradición de las cajas de ahorro que en el caso del País Vasco se conservó y realmente son una institución absolutamente fundamental para la cultura. Pues nos llamaron durante el confinamiento para pedirnos si éramos capaces de generar actividades online para el público más infantil, que habían notado que la necesidad de recursos de educación en el ámbito más infantil, y fue un patrocinador el que nos puso en marcha, nos retó a producir, a crear un proyecto que se llamaba Contarte, ¿no? A través de las colecciones del museo, y bueno, pues eso yo creo que es lo saludable, ¿no? Todavía la dimensión del patrocinio en el ámbito, por lo menos, de los museos, no es en el ámbito de las artes escénicas, pero es un porcentaje muy pequeño en relación a los costes que tiene la operativa de nuestras instituciones, ¿no? Pero es fundamental, es esa aportación que te permite hacer algo más que abrir el museo, te permite desarrollar algo más tu actividad educativa, tu programa de exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante cuidarlo y que no debilitarlo con motivo de esta crisis, ¿no? Bueno, yo también estoy muy de acuerdo en que el patrocinio es fundamental y hay que fomentarlo. Nosotros, lo nuestro es más micromecenazgo que nada, es decir, son muy pequeñas cantidades. Tenemos muchísimos logos en nuestros carteles y es buena señal, yo creo que es buena cosa. Trabajamos euro a euro consiguiendo que nos apoyen todos los que puedan con la cantidad que sea, porque si la cosa les convence, si ven que la imagen es positiva y nunca puede venir una imagen negativa de algo cultural, pueden venir de otros sectores, pero no creo que de lo cultural, pues creo que poco a poco podrán entrar. Respecto al apoyo de las administraciones, yo algo que veo y que el propio sector de artes escénicas se queja es de la falta de coordinación entre administraciones. Es decir, son muchas las administraciones que tiene ahora nuestro Estado. Hay una administración central, luego están las de las comunidades, luego están las municipales, y para una cosa tan delicada y que necesita medir tanto la parte económica y la promoción cultural,
convenía que se pusieran más de acuerdo, porque la verdad es que creo que esto está ausente. O está ausente, no funciona lo que debería funcionar. Eso se me ocurre también respecto a con posibles mejoras para un futuro incierto, pero fundamental. Es decir, que es que no queda otra que salga bien. Bueno, yo de los museos es que no lo dudo. Es decir, si el Prado, si quieren que el Prado se hunda, pues evidentemente se va a hundir el turismo. A ver quién va a ir a Madrid si saben que no está el Prado y que irán cayendo el resto de los museos. Y lo mismo decimos del de Bilbao. Hablamos del Guggenheim, pero es que el de Bellas Artes es una verdadera maravilla. Es decir, que el poder ir a museos es algo que atrae de las ciudades más que ir en algunas ciudades. Yo entiendo que hay público para todo, hay turistas que van a sol, a playa, pero cada vez más estamos interesados en un turismo cultural, un turismo que, para decirlo crudamente, que deje más dinero, y el público que deja más dinero es el que, además de ir a la playa, pues va a los museos, ¿no? O va al teatro, va a actividades culturales. Eso hay que cuidarlo mucho porque es economía. Mencionaba antes el caso de Almagro, es que es evidente. Almagro era un poblachón manchego que se dedicaba a los muebles, a construir muebles. No tenía parador, no tenía lugar, incluso, decía antes, para aposentar. Y a base de ediciones de teatro y a base de fomentar esta imagen cultural, pues ha conseguido ser una gran ciudad desde el punto de vista económico también. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras contribuciones, por participar en este foro. Solo igual queda desearos un buen verano, que lo sea también para vuestras iniciativas, tanto para el museo como para el Festival de Olmedo, y que ya de aquí todo sea un subir y alzar el vuelo y recuperar un poco la vida esa que nos obligamos a interrumpir hace más de 3 meses por el confinamiento, por la pandemia. Lo que hace falta es que vuelvan los visitantes a los museos, aunque sea con mascarillas, que vuelvan también los espectadores a los patios de butaca, que se alcen los telones, que se enciendan los focos y se apaguen las luces, y que volvamos a poder recuperar la normalidad y dentro de ella pues la actividad cultural que es tan esencial para las personas. Y con ese deseo vamos a despedir la sesión de hoy. Agradeceros a los dos, a Germán y a Miguel y a Germán, vuestra participación. También a nuestros espectadores que han hecho por seguir esta sesión, y que haya mucha suerte y ahora más que nunca mucha salud para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.